Estamos en el taller del artista Sergio Edo, donde ya vemos prácticamente un montón de fallas o terminadas a punto de terminar, con lo cual vemos que el año ha cundido y el trabajo va fantásticamente bien. Bueno, Sergio, a ver, un montón de proyectos interesantes. ¿Qué estamos viendo detrás de ti? Bueno, detrás de mí tenéis el proyecto de Salva para exposición, que como sabéis se realiza aquí en mi taller, y esta es la cabeza del burro del remate. Una falla que hemos visto en el taller prácticamente a estas alturas ya prácticamente está finiquitada. Sí, la verdad es que en estos momentos creo que solo falta lo que es el centro de la falla, o sea, el carro de abajo. Por lo demás, todo lo demás está hecho. ¿Algo que nos puedas adelantar, aunque hablaremos ya con Salva en su momento, algo que nos puedas adelantar de este proyecto? Bueno, pues lo que te puedo adelantar, pues, lo que ves por aquí, el burro, la cabeza de abuela que tenemos allí. Bueno, la falla estará muy chula, tiene bastante riesgo y como Salva quería, es una falla bastante aérea. Yo creo que con volumen, yo creo que gustará. También hemos visto San Vicente Periodista Fati, un proyecto que va a llamar muchísimo la atención y sobre todo el tema de la composición, que una de las grandes preguntas era que cuando ibas a plantar sobre todo la pieza que se aguanta de una mano. Sí, la pieza que se aguanta de una mano pues esta de aquí, que es la vampira, la tenemos aquí. Y la verdad es que la plantada, pues yo quiero llevarla, adelantar todo lo que pueda, pero la última pieza en poner, que creo que será última hora del día 15, será esta vampira. La falla quiero acabarla pronto, pero me dejaré esto para última hora. Ya os avisaremos por si queréis venir por aquí. No, sin duda. Da la misma sensación, lo comentábamos antes, que el año de Mercado Central es una falla que, viéndola aquí desde luego en el taller, está muy bien terminada, da muy buenas vibraciones y también llena de detalles. Sí, la verdad es que sí, es que este año pues eso, nos planteamos esta falla que es la estrella del taller, la mía, la de San Vicente, y es un poco como que el año. La gente no espera ver ninguna gran cosa, pero bueno, ya la veremos en la calle todos. Y crítica. Mucha crítica, la verdad es que este año con el guión la empezamos desde el principio junto con Kino y la verdad está muy chula y nos lo hemos pasado muy bien con ella. También Arras Puente, que también ha coincidido que sigue en primera A. Sí, Arras Puente es la falla que estamos ahora ya empezando con ella también, que prácticamente todo lo demás ya lo tenemos, y como es una falla que tampoco el taller, o sea, la comisión se la lleva, como sabéis yo hago muchas fallas y las comisiones se la llevan y la guardan, pues es la que hemos dejado ahora para empezarla a partir de ahora, aunque están todas las figuras acabadas y hechas y solo nos falta lo que es el remate de la falla. Y también continúas, como no, en Cruz 53. Sí, Cruz 53 ya está finiquitada, ya la tienen ellos. Hoy sacamos la última pieza del taller y la verdad es que muy bien. O sea que a seguir, en principio, el planteamiento es volver a revalidar una vez más el título, ¿no? Esperemos, la verdad, todos los años siempre hay bastante competencia, pero bueno, es una gran falla este año. ¿Cuántos años llevas ya ganando? He ganado 5 y espero este año volver a ganar. Ya a por el sexto, ¿no? Sí. Bueno, ¿cómo te has planteado el ejercicio? Vemos que con tranquilidad y además la faena prácticamente... Bueno, con tranquilidad no nos lo hemos planteado porque desde el principio nos lo planteamos como si fuera ya una carrera de que ya estábamos ahí. Eso que siempre te parece que aprieta siempre más los últimos meses o que la gente cunde más los últimos meses, pues nos lo planteamos desde antes del verano. Por eso el trabajo hoy en día está como está. Bueno, ¿algo que quieras destacar de tu trabajo de este año para que la gente se fije o valore más? Algo que quiera destacar, pues yo creo que lo que más puedo destacar es que vean la falla de San Vicente, porque van a ver ahí contrastes de colores muy bonitos y la composición de la falla. Creo que va a ser una falla que gustará. Bueno, Sergio, si quieres añadir alguna cosa más. Pues nada, agradeceros la visita y muchas gracias.